necesito que mi hija aparezca, por favor, se lo pido, el que la tiene que me la devuelva. No sé, porque tengo que ir con el novio de mi mamá para hacer una sorpresa a mi mamá, me tengo que escapar. Para mí, o sea, está claro que esto es un secuestro. O sea, ¿y qué hago? Alguien la tiene. Alguien la tiene. La que sale en ese video es mi nieta Agostina. Por la forma de caminar, por la forma en que ella se recoge el pelo, la ropa. Es mi nieta. Estamos en condiciones de informar, Raúl, que efectivamente se han hallado partes del cuerpo de Agostina. Agostina fue asesinada y fue descuartizada y sus restos, parte de sus restos, han sido encontrados en este descampado de Ampliación Ferreira. Sí, es... La imagen es... No se puede agregar más nada. Es el desgarro, es el dolor, por supuesto. No se puede agregar más nada. No hace falta agregar nada a lo que estamos viendo. El fiscal va a reprochar y reprocha un episodio de homicidio cometido entre las 22 y 30 del día sábado, próximo pasado, y la 1 o 2 de la mañana. Por favor, un minuto de silencio por Agostina. Córdoba se sumergió en una pesadilla que duró una semana entera. La desaparición de un adolescente de 14 años activó la alerta Sofía, pero las respuestas llegaron demasiado tarde. Soy Sabrina Gambaza, perfiladora criminal. Vamos a volver el tiempo atrás y reconstruir la gran pregunta: ¿cómo se mueve el criminal antes y después de matar? En estos casos, mucho se habla de las víctimas, pero poco del agresor. Les presento a Claudio Vallarreal, el depredador del círculo. Para entender a Barreler debemos aplicar la criminología ambiental. Los delincuentes no eligen sus escenarios al azar. Su vivienda en Barrio Cofico no era solo su techo, era su ancla geográfica y su zona de máximo control. En este espacio, el agresor posee una ventaja táctica absoluta. Conoce los puntos ciegos, los ruidos del entorno y controla los accesos. La vivienda se convierte en una trampa de la cual la víctima no tiene posibilidad de escape. Pero la criminología ambiental también nos obliga a diseccionar lo que ocurría puertas adentro. Muchos creen que los crímenes más oscuros se cometen en la más absoluta soledad. Aquí la realidad demuele ese mito. Barreler no estaba solo. En esa vivienda habitaba un total de 6 personas de forma permanente. Claudio Barreler, Marianela Palmero, la hija de ambos de 12 años, Osvaldo Faceta y el matrimonio inquilino, quienes a su vez tenían un invitado más. En total, 7 adultos y una menor. Entonces, había 6 personas dentro de la casa en las horas críticas del ataque. 6 personas compartiendo pasillos, paredes y ruidos comunes. De acuerdo con sus declaraciones, 3 personas femeninas estaban cenando en la cocina. Arriban al lugar 2 masculinos que se dirigen también a la cocina, mientras que Barreler tenía privada de su libertad a Agostina, presuntamente en la habitación de Faceta. Desde la perfilación criminal, este dato cambia todo el análisis logístico. Someter a una víctima, modificar la estructura de un hogar, ocultar evidencia biológica y silenciar un femicidio de esta magnitud dentro de una escena primaria cerrada requiere necesariamente de un factor: complicidad o una ceguera deliberada por parte de quienes habitaban el entorno inmediato. Los peritajes acústicos revelaron la imposibilidad de que estas personas no hayan escuchado algo aquella noche del 23 de mayo dentro de la vivienda. La ciencia forense está demostrando que el silencio de esta noche no fue casual, fue una decisión colectiva. Marianela Palmero, la mujer de Barreler,
hoy es la más complicada en materia de un posible encubrimiento, dado que los peritos acústicos que trabajaron en la causa concluyeron que debió escuchar algo dentro de la vivienda durante el momento del crimen. La distribución de los ambientes y las características acústicas de la construcción hacen inviable cualquier versión que afirme un desconocimiento total. Ese dictamen técnico se convirtió en uno de los pilares centrales de la imputación por encubrimiento. Pero fue la pericia sobre su teléfono celular la que aportó la evidencia más contundente y de más difícil refutación. Esa misma noche, Palmero le envió un mensaje de WhatsApp directamente a Barreler que la delató sin margen de duda. ¿Qué es ese grito? La pregunta, breve y directa, demuestra que no solo estaba en la casa, sino que percibió algo concreto y lo comunicó en tiempo real al imputado principal. Desde el primer momento dejé que entraran, que se fijaran, no. Lo único que pido es perdón a la familia, yo no escuché nada. Mi casa es enorme. Lo único que pido es perdón, no entiendo. La verdad es que no entiendo. No puedo. Escuchar sus palabras confrontadas con el registro de su teléfono esa noche expone la frialdad y el nivel de conocimiento con el que se manejó el entorno de la vivienda tras el femicidio. El espacio doméstico no siempre se comparte por igual. Existe la territorialidad, la delimitación física que un individuo impone sobre su entorno. Al inspeccionar la vivienda de Juan del Campillo, la fragmentación salta a la vista. Mientras que sectores como la cocina, el patio interno y la terraza exhibían una marcada acumulación de objetos y desorden, el living comedor funcionaba como un ecosistema completamente aislado. Este living era el búnker principal de Claudio Barreler, una zona de exclusión que mantenía bajo llave, separada deliberadamente del resto de la casa. A su entera disposición quedaban conectados este comedor, la entrada principal, su propia habitación, la habitación de faceta y el baño de uso común con ducha. Esa llave permanentemente colocada en la cerradura no era un descuido, era la frontera de su dominio. A continuación los invito a recorrer esta parte de la casa, la zona roja que controlaba Barreler. A partir de la reconstrucción realista que realicé sobre el plano de la vivienda Campillo 878. Iniciamos el recorrido y nos encontramos en el frente de la casa, es decir, este es el portón de acceso por el que ingresó Barreler junto con Agostina. Pasando este portón, ingresamos a una pequeña entrada. En la pared de enfrente está otro portón de madera correspondiente a la habitación de faceta. La cual los investigadores creen que pudo haber sido la escena primaria del crimen. Ahí Barreler guardaba su moto, entre otras cosas. Además de la moto podemos ver la base de un somier con una manta gris oscura encima, un acuario vacío, un grafiti sobre la pared izquierda que dice Mar, te amo, sos mi vida, Clau. Un lugar que por sus dimensiones y desorden no sería próspero para reuniones multitudinarias, como se ha dicho públicamente. Nuevamente en la entrada, a la izquierda tenemos una apertura sin puerta que nos lleva al living comedor, sorteando un par de escalones antes. La Play y la cámara de seguridad se encuentran en esta habitación y apunta a este sector. Un mueble alto es usado como parte de la extensión de la pared para dividir el ambiente. Desde este punto podemos ver la doble puerta que conduce al patio interno y al pasillo galería. Y a la izquierda se encuentra la puerta que lleva a la habitación de Barreler. Este living comedor es uno de los espacios más ordenados de la casa. Aquí Barreler colecciona figuras de un videojuego conocido y autos de colección. Hay también gorras, una PC y una televisión rodeada de varios parlantes. Todo lo configura como su lugar de reunión predilecto. En esa misma habitación se observan dos acuarios enchufados y aparentemente en funcionamiento. Es un detalle que contrasta con otra escena, el perro de la vivienda, rescatado días después del crimen por una fundación, en condiciones de maltrato animal. De ese contraste hablaremos más adelante. Como se puede observar, desde este punto, Barreler tiene control visual de toda esta zona de la casa, tanto la entrada principal como la puerta que da al pasillo.
Esa puerta, como se observa, tiene las llaves puestas. Continuamos el recorrido. Seguimos a la izquierda e ingresamos a la habitación de Claudio Barrelier. Aquí, el registro forense desarmó la logística posterior al crimen. Se secuestró un par de zapatillas con restos de barro. En la perfilación, esto es una evidencia de transferencia crítica. El calzado conserva el rastro geográfico del terreno donde se descartó el cuerpo de la víctima, conectando de forma directa este dormitorio con el descampado de Ampliación Ferreira. Pero el suelo de esta habitación guardaba la prueba más violenta de la dinámica criminal. Los peritos hallaron material biológico, rastros de sangre con un patrón morfológico compatible con el arrastre. Esta evidencia física demuestra que la habitación de Barrelier también es un lugar clave en el análisis de la escena criminal, y que el cuerpo inerte de Agostina fue movilizado por la fuerza a través de los pasillos de la vivienda. Por último, en este recorrido del criminal, vamos a avanzar a la siguiente puerta: el baño principal, el único de la vivienda que cuenta con ducha. Es aquí donde la disonancia conductual que mencionamos antes se vuelve irrefutable. A pesar de los intentos desesperados por higienizar el ambiente, la aplicación de luminol arrojó un resultado positivo abrumador. En este espacio se detectó la mayor concentración de sangre de toda la casa. El baño no solo fue un nodo de aseo personal, fue el centro logístico donde se alteró la escena para intentar borrar la huella del horror. Es en este punto crítico donde el testimonio de Osvaldo Faceta adquiere una dimensión analítica brutal al describir la arquitectura del control que Barrelier imponía en el hogar. Escuchemos su declaración sobre la disposición de los ambientes y el uso estratégico de las llaves. Yo vivía apenas pasas el ingreso del portón que da a la calle, hay otro portón de madera, dentro de ese portón de madera había una habitación ahí que era usada en un momento como un tallercito, que estaba desocupado y bueno, y ahí tenía yo mi cama. Bien. ¿Cuántas personas vivían en esa vivienda? Y bueno, aparte de estaba yo, estaba su mujer, estaba su hija y una pareja amiga que son los que vivían arriba. Bien. Según lo que vos me relatás, corregime, pero donde vos vivís está muy cerca de donde se dice que habría cometido el crimen Barrelier. Claro, el acceso a mi pieza es el segundo portón después del portón de ingreso. Bien. Está entre el portón de ingreso y el portón de acceso a mi pieza hay unos 2 metros de... Y a la casa de Claudio de la calle Campillo vuelvo el domingo aproximadamente entre 11:30 y 12 horas con un amigo. Me lleva hasta ahí, vamos hasta la esquina de la casa, compramos 2 cervezas, las tomamos adentro. Yo me dirijo hacia la cocina de la casa a ver si veía a su mujer para informarle que estaba con un amigo. Al no verla vuelvo a la habitación, le mando un mensaje a Claudio avisándole, el cual nunca me contestó. Me quedo con mi amigo se retira tipo 14:30 aproximadamente y yo a las 15 horas me retiro y me vuelvo a la casa de Melissa. Lo único que me llama la atención es que en mi habitación había un acolchado blanco, del cual yo el sábado de la mañana cuando me retiro de la casa no había dejado puesto ese acolchado blanco, y ese acolchado blanco lo veo el día domingo cuando vuelvo con mi amigo. No creo que alguien pueda haber escuchado porque él cerraba la puerta de acceso del patio interno que tenía, que comunicaba con la cocina. Cerraba la puerta a veces esa de madera para que no tuvieran acceso al living, digamos. Para un perfilador criminal, este argumento expone la planificación del agresor. Al cerrar con llave la puerta que conectaba su búnker con el pasillo común, Barrelier ejecutó una gestión del aislamiento. Buscaba levantar una barrera física y acústica deliberada para ocultar el horror en tiempo real y, de paso, proveer a sus convivientes de una coartada de ignorancia. Sin embargo, este intento de blindaje territorial choca de frente con la ciencia forense, los peritajes acústicos oficiales y el mensaje de WhatsApp de Marianela Palmero demostraron que, a pesar de las llaves y las puertas cerradas, el sonido del ataque rompió el perímetro. La arquitectura del silencio diseñada por el asesino fracasó.
Al salir de la zona de control de Barriler, las dimensiones reales de la vivienda exponen la proximidad absoluta entre los habitantes. La casa no tiene habitaciones grandes. Cruzamos la puerta de madera hacia el patio interno. Desde la planimetría forense, este espacio es un punto crítico de propagación. Al ser un patio interno sin techo, funciona físicamente como una chimenea de resonancia. Mientras recorremos el patio, observamos a la izquierda un ventanal pequeño, el cual podría llegar a pertenecer a la habitación que ocupaba Marianela Palmero y su hija. A la derecha, las escaleras que conducen a la planta superior, hacia la habitación de los inquilinos. El perímetro del horror estaba rodeado de testigos auditivos obligados por la propia arquitectura del lugar. Cualquier alteración o grito generado en el ala de Barriler rebota en estas paredes desnudas, genera eco y amplifica el sonido, permitiendo que viaje con total facilidad hacia los sectores más alejados de la propiedad, entre ellos la cocina. Seguimos avanzando de frente e ingresamos a la cocina-comedor, el nodo social trasero de la vivienda. Las imágenes muestran un marcado contraste conductual, un desorden crónico y acumulación de objetos que se repite al ingresar a la última habitación de este sector. Este abandono de las áreas comunes resalta aún más la disonancia del baño limpio y el hermetismo bajo llave del búnker de Barriler. El desorden generalizado de la casa no era abandono, era la fachada perfecta de una rutina caótica que pretendía tapar el control milimétrico y violento que el predador ejercía a solo unos pasos de distancia, en la entrada de este mismo hogar. Para la perfilación criminal, los ambientes que habitamos son el reflejo exacto de nuestras estructuras mentales. Al ingresar al living comedor, el búnker principal de Claudio Barriler, nos encontramos con una isla de orden controlado. Repisas alineadas de forma minuciosa, colecciones de gorras y figuras perfectamente dispuestas. Pero el detalle crítico es este: una cámara de seguridad en el estante superior, apuntando directamente hacia el interior del ambiente. Esto expone un rasgo psicológico fundamental en el agresor, una necesidad patológica de vigilancia, monitoreo y control total sobre su territorio. A solo unos pasos, el baño principal de la vivienda se presenta bajo esta misma lógica: superficies despejadas, azulejos pulcros y un orden riguroso. A simple vista, un espectador desprevenido creería que se trata de un hogar con estrictos hábitos de limpieza. Sin embargo, en la ciencia forense, cuando un ambiente íntimo rompe de manera drástica con el estado del resto de una propiedad, estamos ante una disonancia conductual. El baño no estaba limpio por costumbre, fue higienizado de forma reactiva y deliberada para eliminar la evidencia del horror que el luminol terminaría delatando. La máscara de la normalidad se desmorona por completo al cruzar a las áreas comunes de libre circulación. El desorden es crónico y el descuido higiénico es evidente. Esta desorganización es la verdadera línea de base del grupo familiar. Refleja un estilo de vida caótico donde el cuidado del entorno no existía. Barriler controlaba su búnker bajo estricta vigilancia, mientras que el entorno pretendió camuflar el horror detrás del caos cotidiano de una vivienda que decidió callar. La perfilación criminal también se nutre de cómo el agresor interactúa con otras formas de vida en su entorno. Dentro de su búnker ordenado, Barriler dedicaba tiempo y recursos a mantener más de un acuario, en principio, en perfectas condiciones. Para la psicología forense, esto no representa un acto de amor hacia la naturaleza, sino una empatía selectiva e instrumental. Los peces son seres silenciosos, contenidos en cubos de vidrio que no invaden el espacio. Funcionan como objetos de exhibición y control estético que reforzaban su dominio en esta sala. Este rasgo no es aislado.
En la historia de la criminología global encontramos este mismo pasatiempo en mentes criminales complejas. El asesino de serie Dahmer mantenía en su departamento una pecera de cíclidos africanos milímetramente cuidada. Mientras sus cocinas y hogares eran un caos de abandono y degradación, ambos agresores compartían la misma obsesión: un micromundo acuático reluciente. Para un criminal de comportamiento sistemático, comúnmente llamado psicópata, el acuario es el escenario perfecto. Representa el control absoluto sobre un ecosistema donde ellos deciden quién vive, quién muere y cómo se organiza el espacio, sirviendo como una máscara de relajación y normalidad frente al horror que ocultaban. Los peces son testigos silenciosos del horror. El contraste con la otra mitad de la vivienda vuelve a ser brutal y desgarrador. Mientras los acuarios relucían en el living, en el sector caótico de la propiedad se encontraba el perro de la casa, sumergido en el abandono y privado de alimento. ¿Cómo se explica esta contradicción? A través del control territorial y la seguridad logística. Un perro demanda atención, ensucia y fundamentalmente reacciona ante la violencia, ladra, alerta y tiene un instinto innato para detectar el peligro o los rastros biológicos. Para Barrelier, el animal no era una mascota, era un factor de riesgo. Confinarlo al abandono en la otra parte de la casa tenía un objetivo claro: asegurar que jamás ingresara al búnker principal, neutralizando cualquier posibilidad de que el perro rompiera el perímetro del horror o delatara el femicidio. La crueldad animal era otra pieza de su engranaje de impunidad. Sábado 23 de mayo, 22:40 horas. Claudio Barrelier rompe su inercia residencial y sale de su casa en Barrio Cofico a buscar a Agostina Vega, ejecutando así la fase de abordaje bajo engaño. Solo 15 minutos después, a las 22:55 horas, las cámaras registran el ingreso de ambos a la vivienda de la calle Juan de Campillo 878. En la criminología ambiental, este punto se denomina el anclaje de la escena principal, el territorio de máximo control del agresor. A los 10 minutos de su ingreso, a las 23:05 horas, uno de los inquilinos entra a la vivienda junto a su hermano. Dicen dirigirse a la cocina, donde se encuentra Marianela Palmero, la esposa del inquilino y la hija de Barrelier. A la mañana siguiente, el domingo a las 6:41 horas, Barrelier sale brevemente a hablar por celular. El estrés postdelictivo ya rige sus conductas. A las 11:39 horas, Osvaldo Faceta arriba a la propiedad con un amigo. Va a la cocina a dar aviso, pero el silencio es total. No encuentra a nadie. La escena primaria ya estaba bajo una fase de confinamiento y ocultamiento. Faceta se retira de la vivienda a las 15:38 horas. Domingo a las 18 horas. Ocurre un hito fundamental para la perfilación conductual. Barrelier sale a la calle con un objetivo claro: buscar la cámara de seguridad que lo registró la noche anterior ingresando con Agostina. Este comportamiento precautorio es un indicador preocupante y una prueba fiel. Si el caso anterior de 2025 por privación ilegítima de la libertad contra otra víctima se hubiese investigado con evidencia digital concreta, Barrelier ya sabría de la existencia de este domo. Su desesperación por encontrarla bajo el estrés de ser identificado demuestra que no sabía que estaba allí. Esto expone un vacío previo a la investigación judicial y enciende las alarmas sobre la impunidad con la que el predador creía operar. A las 19:23 horas, efectivos policiales llegaron hasta la vivienda del barrio Cofico para trasladar a Barrelier a prestar declaración testimonial. De acuerdo con fuentes del caso, Barrelier salió rápidamente de su casa, abordó un automóvil de civil color gris y acompañó a los agentes. Una hora y media más tarde, a las 20:47 horas, los policías regresan a Barrelier a la casa en otro automóvil de civil. Apenas 4 minutos después, a las 20:51 horas, Barrelier volvió a salir, esta vez acompañado por su hija de 11 años. La caminata duró exactamente 8 minutos. A las 20:59 horas, ambos fueron registrados regresando a la vivienda. A esto la perfilación criminal lo llamamos el mapa cognitivo del criminal. Barrelier no está paseando, está midiendo tiempos, observando el despliegue y calculando las distancias de su entorno bajo una pantalla de normalidad familiar. Las cámaras volvieron a captarlo cuando salió caminando en dirección a la calle Nicolás Avellaneda.
Minutos después, pasó nuevamente por el frente de su casa y continuó hacia Justo José de Urquiza. Esa noche también recibió la visita de su madre Viviana. Por lo tanto, el asesino está testeando su zona de confort antes de dar el siguiente paso lógico, el descarte. Lunes 25 de mayo, el día del descarte. A las 09:48 horas, tras comunicarse telefónicamente con su pareja Soledad Andreani, Barreler pide un Uber y rompe su perímetro residencial para dirigirse al domicilio de ella en busca de logística, un automóvil Ford Ka negro. A las 10:55 horas, el asesino regresa con el vehículo a la casa de Cofico. Cuenta con una ventana de solo 18 minutos. Tiempo exacto en el que cargan el auto, bolsas, un balde de pintura de 20 litros y una conservadora. Elementos que la fiscalía evalúa si fueron destinados a contener los restos mutilados de la víctima. A las 11:13 horas, el Ford Ka se retira rumbo a Ampliación Ferreira, cruzando hacia el extremo sudeste de la ciudad, un sector completamente ajeno a su rutina, donde arroja los restos cerca de una alcantarilla. Pero la logística criminal requiere de una coartada de ocultamiento posterior. Alrededor de las 13 horas, las cámaras registran a Barreler y Andreani llegando juntos a una ferretería para comprar bolsas de arena y cemento, simulando materiales de obra para justificar el uso del vehículo y el lavado de la escena. El cinismo alcanza su punto máximo horas después, cuando reciben al padre de Agostina, quien buscaba desesperadamente respuestas mientras ellos ya habían sellado el pacto de silencio. El análisis del desplazamiento geográfico nos revela la logística del descarte a través de 6 tramos vectoriales perfectamente calculados. El tramo 1 se activa cuando Barreler rompe su zona de confort en el punto de anclaje, su casa en Cofico, y se desplaza hacia la casa de Soledad Andreani. No busca refugio, busca movilidad. Inmediatamente se ejecuta el tramo 2, el regreso desde lo de Soledad hacia el anclaje, ya al mando del Ford Ka negro. El predador ha conseguido el vehículo para mover el cuerpo. El tiempo empieza a correr. A las 11:13 horas se inicia el vector más crítico de la causa, el tramo 3, desde el anclaje hacia el punto de abandono en Ampliación Ferreira. Es el viaje de ocultación, cruzando la ciudad bajo un estrés agudo de detección. Cumplido el descarte, el asesino no regresa a su casa. Ejecuta el tramo 4, del lugar de abandono directo a la casa de Soledad Andreani. Necesita un búnker secundario para descargar la tensión y planificar los pasos de la impunidad con su cómplice de logística. Para blindarse ante los investigadores, Barreler activa las maniobras distractivas. Alrededor de las 13 horas se traza el tramo 5, de la casa de Soledad a la ferretería y de regreso. Es un desplazamiento táctico de sobreexposición conductual. Se deja ver a propósito, comprando materiales de obra para simular una rutina normal y justificar el uso y lavado del auto. Finalmente, tras recibir en lo de Andreani al propio padre de Agostina que buscaba respuestas, se cierra la jornada con el tramo 6, de la casa de Soledad, regresando al punto de anclaje. El mapa de QGIS dibuja a la perfección el circuito cerrado de la perversión, un asesino orbitando en su territorio,
convencido de que la repetición en sus rutas camuflaría la huella de un femicidio. En la perfilación geográfica, la elección del sitio de liberación no es azarosa. El agresor evalúa el costo-beneficio del espacio urbano de Córdoba. Necesita un lugar alejado de su punto de anclaje residencial en Cofico, pero que al mismo tiempo le garantice un rápido acceso y egreso. Ampliación Ferreira cumplía con el requisito perfecto. Un sector periférico conectado por vías rápidas como la avenida de Circunvalación que le permitía trasladar la evidencia minimizando los tiempos de exposición en el trayecto. Esto demuestra que el criminal está situado en tiempo y espacio antes, durante y después del crimen. Hemos recorrido cada punto de este caso. Hemos analizado el espacio público de la ciudad de Córdoba y desarmado la arquitectura interna de la casa de la calle Juan del Campillo. Al contrastar estas evidencias, el perfil criminal definitivo de Claudio Barrelier emerge con una claridad fulminante. Todo lo expuesto en este documental demuestra que Barrelier no actuó bajo un impulso incontrolable. Operó con una organización perversa y milimétrica. En otras palabras, seamos directos. En este caso no estamos ante un brote de locura o un impulso incontrolable. Estamos frente a un agresor de comportamiento sistemático, que planificó el encuentro con la víctima probablemente desde hace tiempo atrás, invocando una fantasía violenta contra la integridad de Agostina que buscó llevar a cabo en la realidad. Estamos frente a un perfil antisocial que posee las habilidades sociales necesarias para integrarse en la comunidad, pero su mayor fortaleza fue la impunidad que le proveyó su círculo. El entorno familiar, laboral, político y judicial. Al no detenerlo ni investigarlo como correspondía en su ataque anterior de 2025, habilitó que este perfil criminal anunciado siguiera desarrollando su autopercepción de grandeza y su sentimiento de impunidad. Cuando el sistema y el entorno directo callan ante un predador, se convierten en el motor que financia su siguiente golpe. Yo ya hablé con Mel y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, mi niño me llamaron a mi casa, me llamaron a la casa de mi vieja, y ahora sale la madre de la Mel a escracharme de esa forma. Cuando no tengo nada que ver, al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en todo lo que más puedo. Me trae la información porque no la quieren contar. No puede ser que me salga a hablar así la madre de mí, ¿me entendés? Y Agostina, a mí, yo cuando llego a mi casa, Agostina como a las 10:30 me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fragueiro y Campillo. Yo me llego hasta ahí, hasta el Fragueiro y Campillo, le faltaba plata para pagar el taxi, le ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara hacia hacer Pablo y llevarla de la casa del noviecito. Y yo le dije que no tenía movilidad, no había forma. Entonces, ahí nomás le llama por teléfono un guaso, que para mí ya estaba todo arreglado, para mí ya había organizado, y como tenía plata, se vino para este lado. Como papeles se rápido de la casa. Y cuando veníamos caminando para acá, así como para el corte de mi casa, frena un auto rojo, que el auto que le digo a Melissa, se sube y se va. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto. Ustedes saben, o sea, hay una gran diferencia entre la madre y conmigo, y bueno, entonces me contaba aparte y yo necesitaba saber la verdad, toda la verdad. Y bueno, yo fui a mi lugar por mi parte y bueno, conseguí el número de teléfono y la cuestión que en realidad no estaba en el Campillo, estaba en el Zabalía. ¿Con qué sensación te fuiste vos? Después de ese encuentro, ¿qué sensación tuviste? No le creí. No. Gabriel, tipo, de un principio tenía una coartada, por eso yo seguí investigando. Gabriel, lo que te manifestó... ese momento para vos fue clave. ¿Te diste cuenta que él podía llegar a... Él y la persona que estaba al lado también mentían, porque había una coartada por medio. Gabriel, ¿crees que lo debería estar imputado? Gabriel, si es un juez que le decía que tenía que decir... Sí, porque cuando yo le empecé a repreguntar, Gabriel, se iba de foco. Cuando yo le empiezo a repreguntar, ella, el hijo de puta, no le puedo nombrar. Está bien. No lo puedo nombrar. El hijo de puta se iba. Entonces, esta chica se me lo volvía a foco. Lo volvía a centrar. Este análisis documental no busca dar información a los criminales. Ellos, con las nuevas tecnologías de la comunicación y las multiplataformas, ya están informados y nos llevan ventaja.
El objetivo de este trabajo es dotar al ciudadano común, al que es honesto, al que no hace daño a otros y que quizás no mide el riesgo de la vulnerabilidad, de las herramientas y el saber necesarios para cuidarse y cuidar a los suyos. Cuando entendamos como sociedad que el problema no son las víctimas y se hable más del agresor, podremos dar el paso a un verdadero sistema de prevención y protección colectiva. Dejaremos de juzgar la confianza o la vulnerabilidad de quienes ya no están para empezar a desarmar la impunidad, las coartadas y los círculos de silencio que los predadores necesitan para cazar. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Los invito a mirar a Agostina y tomarnos estos últimos minutos para orar por su luz y la de tantas víctimas que esperan justicia.